Hola a todos y bienvenidos a este nuevo curso de trading gratis de Código Trading. En esta formación aprenderás punto por punto todo lo necesario para ser un trader. Y estamos ya en la 13ª lección y en esta 13ª lección te voy a explicar qué es la gestión de riesgo en el trading. Hola a todos, mi nombre es Dave, soy trader y también soy el fundador y mentor de la Academia de Trading, códigotrading.com, de la cual te dejo el link en pantalla y en la descripción de todas las formaciones que ofrecemos, y te anticipo que hay una formación de iniciación que es totalmente gratuita. Por cierto, este vídeo será muy útil para saber la importancia que tiene la gestión del riesgo, pero si aún no sabes aplicarla de la forma correcta, será el vídeo ideal para ti. Además, si miras el vídeo hasta el final, aprenderás lo importante que es la gestión del riesgo en el trading. Y además te mostraré mi manera de trabajar la gestión del riesgo, cuáles son mis tips para hacer una buena gestión del riesgo. Así que si te gusta este vídeo no olvides dar un me gusta y también aprovecha, si todavía no estás, para suscribirte al canal y darle a la campanita, porque vamos a empezar. Por cierto, este contenido no es una recomendación de inversión. Es muy importante informarse bien antes de realizar cualquier inversión, ya que esta puede suponer la pérdida de tu capital. Bien, voy a compartir pantalla, vemos un gráfico de trading y vamos a escribir pues el título de hoy, que es gestión de riesgo. Entonces, aquí tenemos gestión de riesgo. Primero de todo vamos a definirla. La gestión de riesgo es la forma de reducir las pérdidas al operar en los mercados financieros y es la forma pues de proteger a un trader de perderlo todo. Si no hay una buena gestión de riesgo, las opciones de que la cuenta llegue a cero son muy altas. Con una buena gestión de riesgo podremos reducir esas pérdidas, controlarlas y marcar también unos límites a ellas. Muy bien, vamos ya con los tips. ¿Y cuál es el primero de los tips? Pues vamos allá. Primero, utilizar siempre stop loss. Parece muy lógico, me pasé de cantidad de elses aquí, y el 1 que queda un poco separado. Parece muy lógico, pero a veces hay traders que tienen una estrategia donde no hay stop y les va muy bien, pero claro, el mercado de vez en cuando hace cosas exageradas, hace movimientos desproporcionados que nos pueden llevar a la cuenta hasta cero si no utilizamos stop. Entonces, una cosa es llegar a poner el stop muy pegado a muy pocos pips y además en intradía. Y otra cosa es tener una holgura, dejar el stop a cierta distancia y trabajar en temporalidades más altas y que realmente haya muchos pips. Entonces, yo no digo si el stop tiene que estar lejos o cerca. Lo que digo es que tiene que existir. Entonces, yo nunca en mi vida he trabajado en el trading sin utilizar stop loss. He trabajado en inversiones sin utilizar stop. ¿Por qué? Pues porque inviertes en un índice y lo que haces es pues entrar al precio que está y simplemente dejar por años correr. Pero eso no es trading, eso es inversión a largo plazo, donde pues buscas una proyección mínima de 2, 3, 4, 5 años para eso. Entonces, este punto del stop loss va muy ligado con el interés compuesto. Entonces, el interés compuesto es el segundo punto que vamos a tocar, segundo tip. Va ligado necesariamente con el uso de un stop loss. ¿Por qué? Pues porque el interés compuesto consiste en tener siempre el mismo porcentaje de pérdida en una operación. Si no se utiliza stop loss, lógicamente la pérdida va hasta infinito, hasta cero, hasta quebrar la cuenta. La utilización del stop loss nos permite, pues, que podamos definir en un porcentaje, que puede ser, pues yo trabajo entre el 0,5% y máximo el 2%, tenemos ese porcentaje
que nos permite pues que en una operación perdedora tengamos un 1%, un 2%, un 0,5% del total de la cuenta. De tal manera que si tenemos una cuenta de $1000, pues y vamos al 1%, una operación perdedora pues serían $10. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo para que entiendas qué significa ir a un porcentaje de la cuenta. Pues el 1% de una cuenta de 1000 son 10. Si fuera el 2% serían $20, si fuera el 5%, $5. Esto me dirás, ¿y qué te hace definir si hacer un 0,5, un 1, un 0,75, un 1,5, un 2? Porque por ahí me suelo mover. Pues, como os he dicho, al final son puntos que van muy ligados. El 1 de utilizar el stop, pues es necesario para poder aplicar el 2 y todos van ligados, todos van de la mano. El tercero es el draw. Espérate, todo en mayúsculas, como vengo haciendo. Down. El drawdown es la caída máxima que puede tener la cuenta entre un máximo histórico y el punto más bajo, ¿no? Tenemos un balance, imaginemos que es una cuenta pues ganadora, mira, os lo voy a pintar ya que estoy compartiendo pantalla. Pues tenemos una cuenta que va así y el drawdown pues sería precisamente el momento máximo de caída, ¿veis? La cuenta ha llegado de 1000 a 5000, pongamos, pero por el camino hubo un momento cuando estaba en 4000 que se fue hasta 3000. Pues esta caída máxima es el drawdown. ¿Y cuándo lo hemos superado? Pues cuando volvemos a superar el último máximo, que sería este periodo de drawdown horizontal y este drawdown vertical. Entonces, el drawdown es el que me ayuda a definir pues el interés compuesto a aplicar a nivel de porcentaje. Ahora lo entenderéis muy fácil. Primero os digo que drawdowns para mí son cómodos. Yo trabajo entre el 15% en cuentas más conservadoras y el 30% cuando busco algo más agresivo. Entonces, ese drawdown, lógicamente, va ligado al interés compuesto, porque imaginemos que yendo al 2% nos da una estrategia que hemos testeado los últimos 20 años y nos sale que la caída máxima es del 30%, pero nosotros no nos sentimos cómodos con que haya una caída tan grande y queremos la mitad, un 15%, pues en lugar de ir al 2% de riesgo por operación, lo bajamos al 1% y aproximadamente estaremos reduciendo el 15% el drawdown. Digo aproximado porque no es milimétrico, o sea, al final la reducción de interés compuesto va ligada al drawdown y aproximadamente si bajas a la mitad una cosa, baja a la mitad la otra, pero no es al milímetro exactamente. Entonces, el drawdown que a mí más me gusta es un histórico en backtest de en torno al 20%, y ese histórico en el backtest de pues, en torno al 20% hace que me sienta cómodo porque yo nunca quiero superar el 30%. ¿Y por qué me quedo con un 20%? Pues porque lo que ha pasado en el pasado puede que en el futuro sea peor. Entonces, si en la serie histórica de los últimos 20 años la caída máxima es del 20%, puede haber una del 25% o del 30% y parto de ese punto más conservador. Por eso yo estoy buscando pues moverme en estas cifras. Si os fijáis, todo va ligado. Tenemos que utilizar el stop loss para tener un interés compuesto en la operativa y el interés compuesto nos marca el drawdown. Lógicamente, si el beneficio medio anual, por ejemplo, de una cuenta es, imaginemos, del 30%, yendo a un interés compuesto del 2% y con un drawdown también del 30%, y lo que hacemos es reducir este 2% al 1%, lógicamente vamos a perder menos, un 15%, pero también vamos a ganar menos, otro 15% de media anual estadística, ¿eh? Eso es para que entendáis que hoy no es lo que nos incumbe el beneficio medio, pero al final el tocar el interés compuesto nos limita drawdown y también nos mueve lo que es el beneficio anual medio. O sea que no hay felicidad completa porque si eres muy conservador también pues se gana menos.
Solo tengo 4 tips de gestión de riesgo, así que vamos ya por el último, que es diversificar. Diversificar, supongo que ya sabes que significa no poner todos los huevos en la misma cesta. De tal manera que si yo tengo 10.000 para invertir, pues no lo voy a poner todo en una sola cuenta o en un solo producto financiero, sino, pues por ejemplo, que voy a dividir 2.000 en una cosa, otros 2.000 en otra cosa, en otro producto le voy a poner 3.000, en otro 1,5K, etc. O sea, al final uno tiene que diversificar. Pero mucho cuidado con la diversificación, porque en exceso, si hacemos una diversificación muy exagerada, de que dividimos esos 10.000 en 20 productos de 500, puede ser malo. ¿Por qué puede ser malo? Porque seguramente estaremos diversificando en productos malos. O sea, si cogemos una gran cantidad, habrá, lógicamente, de esos 20 productos los 5 más top, y después ya nos estaremos quedando con productos o con sistemas o estrategias nuestras que no rinden tan bien. Entonces, a mí me gusta diversificar, pero por ejemplo una diversificación entre 5 productos, pues muchas veces es mejor que una entre 20 productos, porque al final, pues diversificar entre las mejores no nos perjudica tanto. Sé que estoy hablando un poco abstracto porque no estamos poniendo ejemplos concretos, pero bueno, al final lo importante en la gestión de riesgo es estos 4 puntos que si sabes trading pues ya los entiendes, ¿no? El tema de trabajar con una pérdida máxima, el stop es un punto en el que si la operación se va en contra cortamos con un nivel máximo de pérdida, ¿no? Como vemos aquí, un stop. Después, que ese stop suponga un porcentaje siempre igual de la cuenta, ya sea del 0,5% si es algo más conservador, el 1, el 1,5, el 2, etc. Pero nunca superar el 2. Que el drawdown, para mí, donde yo estoy cómodo, es nunca superando el 30, porque si no ya cuesta mucho levantarse. Si una cuenta va al 50%, se reduce a la mitad, para volver a crecer hasta el punto de partida tenemos que hacer un crecimiento del %. Eso ya son caídas muy difíciles de superar o que se requiere mucho tiempo para superar. Finalmente, diversificar, no meter pues todo el dinero que tenemos para inversiones en una sola cosa. Muy bien, espero que te haya quedado claro este vídeo, esta lección 13 ya de este curso gratuito, y te vuelvo a invitar, como ya he hecho al principio, a las formaciones que ofrecemos en Código Trading. Tienes desde el curso gratuito, que es un curso de iniciación totalmente gratis, te dejo el link tanto en pantalla como en la descripción, como también las formaciones Pro, Elite y VIP, que ya son con mentoría y mucho más completas. Aquí en pantalla puedes ver todo lo que incluye cada una de ellas para ver cuál puede encajar contigo. Aparte, si quieres programar, aprender programación, está el curso de programación MQL4 desde cero, que imparte Martí Castany, que es programador. Yo el tema programación no es mi especialidad, entonces lo hace Martí, que sí que es muy bueno con esto, y además lo hace entendible para personas que empiezan desde cero. Y ahí tienes pues en la descripción el link a todas estas opciones formativas. Y bien, si te ha gustado este vídeo, no olvides pues también de darle a suscribir al canal, darle a la campanita y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, códigotrading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.